Uy, ya, Empezaste. que acá ahorita. Está grabando, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ya está grabando. Buenas noches. Y a los presentes que van a ver este video, ¿verdad? Tenemos a nuestra invitada psicóloga Jocelyn Cano, el cual hoy le vamos a hacer unas preguntas que es de nuestra clase de énfasis en psicología y énfasis de enfermedades mentales. Pero antes que todo, quiero solicitar el permiso, Jocelyn, de tu consentimiento, ya que la entrevista va a ser grabada. Ok. Que entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ya que el tema se trata sobre la esquizofrenia. Entonces, tengo una primera pregunta, que si es posible padecer de esquizofrenia a cualquier edad. Ok. Hola, buenas noches. Con las preguntas, pues, la primera es, perdón, no escuché bien. Que si es posible padecer esquizofrenia a cualquier edad. Ok. Con el tema de la esquizofrenia, sí es posible que de niños, ¿verdad?, se padezca, pero esta siempre es diagnosticada en la adolescencia y normalmente se diagnostica de los 16 años en adelante. Eso se hace porque los criterios cuando son muy pequeños los nenes, pues es más complejo ya que se confunden con otro tipo de trastorno. Mm, ok, gracias. En la segunda pregunta tenemos que ¿es la esquizofrenia una enfermedad hereditaria? Te podría decir que sí y no. Suena contradictorio, pero con la esquizofrenia, según muchos estudios que se han hecho, genéticamente sí hay muchos factores que, que son como patrones para que se dé la esquizofrenia, ¿verdad? Pero cuando se han hecho estudios también, cuando han ocurrido estos patrones, no directamente en los pacientes se ha diagnosticado esquizofrenia, pero sí, según estudios, hay factores genéticos. Otra cosa es que en la esquizofrenia, cuando hablamos de factores genéticos hereditarios, estamos hablando de que si mi tío tiene esquizofrenia, pues yo también puedo tener, siendo Ujú. el sobrino, etcétera, ¿verdad? Una cadena dentro de la familia, pero eso no ocurre, ¿verdad? Porque puede hacer que un familiar sí tenga esquizofrenia, pero eso no quiere decir que toda la familia va a tener esquizofrenia o esté expuesta, ¿verdad? Porque, pero sí hay factores genéticos, entonces por eso es que te digo que sí y no, Ajá, ¿verdad? como Porque sí hay sería también factores de cuidado, ¿verdad? Siempre correctos, estar entonces pendiente. así es, porque sin embargo hay muchos alelos, creo que sí, alelos, eh, que intervienen, ¿verdad? Cuando hay factores genéticos que de igual forma esos también se producen o pasan también cuando hay un trastorno, por ejemplo, de espectro autista. Ujú, Entonces, es por eso que no está como que al 100% confirmado que sea genético, porque como te digo, se entiende que sí hay factores genéticos, hereditarios, perdón, pero no sucede de que cuando hablamos de herencia, ¿verdad? Es algo que corre ujú. en la familia. Entonces, no siempre pasa así, pero sí también se puede dar. Ok, gracias. En la siguiente pregunta tenemos que ¿hay otras enfermedades en las que puede haber delirios y alucinaciones? O sea, otras enfermedades Mm, diferentes a la esquizofrenia. ok, sí, ¿verdad? Si hablamos como por ejemplo de trastornos, está el trastorno delirante, está el psicótico breve, Ujú, el psicoafectivo, ujú, trastorno también del bipolar, que tiene alucinaciones, quizás no en el grado que lo tiene lo ujú. que es La la esquizofrenia. esquizofrenia, pero sí, sí también hay, ¿verdad? También hablamos de enfermedades que personas que padecen demencia. Es más, Sí, una de las enfermedades que también hay muchas alucinaciones es en el Alzheimer. cierto, muy cierto. Ok, con la siguiente pregunta tenemos
¿Cómo debe de comportarse un profesional de la salud mental con un paciente esquizofrénico? Con los pacientes esquizofrénicos, pues hay un detalle, ¿verdad? Que un paciente esquizofrénico puede llegar en un estado agresivo, Ujú, pero también puede llegar a un estadio eh, de mutismo, puede llegar a un estadio catatonio. Entonces, sí, como profesionales, nuestro deber es poder atenderlas, ¿verdad? Y estar preparados. En este caso, estar preparados porque vamos a depender en qué estado llega el paciente, ¿verdad? Y normalmente cuando se atiende un paciente con esquizofrenia, una de las recomendaciones siempre es estar con alguien cerca o estar mm, acompañado, y algo que es bastante importante, siempre mantener un grado de distancia del paciente, ¿verdad? Porque, como te digo, a veces pueden llegar muy agresivos, muy alterados, pero puede ser al contrario también, que ellos pueden llegar a un estado de mutismo, ¿verdad? Donde pues no quieren decir ni una palabra. Entonces es más ahí donde se busca hablar con familiares, pero sí, más que todo como recomendaciones sería como mantener un poco la distancia y si es ujú. posible pues estar acompañado, ¿verdad? Porque es bien Nunca se impredecible. sabe con ello, Nunca se ajá, sabe, correcto. Entonces, impredecible. como hay altos y bajos, ¿verdad? En esto de la esquizofrenia. Y creo que como en casi todo trastorno, entonces sí, va a depender mucho de eso. Y en todo caso, si llega un paciente esquizofrénico, es un paciente eh, que, que, que ya tiene su medicamento al día, ¿verdad? Por un psiquiatra. También es otro caso, ¿verdad? Que tal vez el paciente que uno reciba no siempre puede hacer que venga del psiquiatra, porque muchas veces llegan primero a veces donde el psicólogo, ¿verdad? Y Ujú. somos nosotros quienes los remitimos a los Ah, cierto. psiquiatras, ¿verdad? Y así es una cadena, y el psiquiatra es quien decide si va hospitalizado, ¿verdad? Y depende qué medicamento. Pero sí, también en ocasiones llegan de esta manera muy tranquilos, es también porque ya están con un medicamento controlado, que esa Ujú. sería como ya otra fase de cuando ya atendemos pacientes así, que es que ya están diagnosticados, ya están con un tratamiento y ya solamente estamos acompañándoles en una terapia, ¿verdad? Para Ok. poder hacerlos un poco más funcionales. Sí, es cierto. ¿Y estos pacientes son agresivos por naturaleza? Las personas que padecen esquizofrenia. Es algo que los caracteriza, las caracteriza mucho, ¿verdad? Pero no siempre, no siempre. Hay pacientes que no tienen esa agresividad, al menos muy seguida. Eso va a depender también en qué grado estén ellos, ¿verdad? De qué tan pronto se hayan tratado y que si están con medicamento o no están con medicamento. ¿Y cuándo se debe ingresar al hospital a un paciente esquizofrénico? Bueno, un paciente con esquizofrenia, perdón. Pues como te decía anteriormente, quien toma la decisión, ¿verdad? Con exactitud de Cierto. ingresar a un paciente a ya hospitalizarlo es el psiquiatra, ¿verdad? No la Ujú. tomamos nosotros como psicólogos, porque es más, nosotros los pasamos al psiquiatra, ¿verdad? Y pues en este caso sería, creo que ellos toman la decisión más que todo cuando ya es algo no controlable, que esté en riesgo en riesgo su vida o las personas que estén alrededor de ellos. Y este tratamiento farmacológico que se les brinda a ellos es eficaz. Podría decir que sí, porque en su mayoría ha sido eficaz. La verdad es más, un paciente con su tratamiento al día puede ser, y depende, ¿verdad?, como tenga su nivel, puede ser muy adaptable, muy tratable, puede ser muy funcional dentro del ambiente Ujú, donde se desempeña, donde se desarrolla, ¿verdad? Siempre y cuando lleve, es como cuando alguien padece de una enfermedad como, ¿qué podría decir? Como la diabetes, ¿verdad? Que ujú, llevan un tratamiento ujú. prácticamente de por vida y tienen su hora de tomárselo y no pueden fallar a ello, ¿verdad? Ah, Porque cierto. si no hay una alteración, entonces es lo mismo con Sí. un paciente esquizofrénico, ¿verdad? Entonces, sí hay una efectividad con los medicamentos. Precisamente por eso se les suministran. En este caso, que es el psiquiatra quien
Sí, quien nos, quien nos suministra para ellos, pues ujú, ¿cómo se llama? Quien nos recomienda. sí. Ahora, ¿es eficaz el tratamiento psicológico en la esquizofrenia? Sí, sí es eficaz, pero va de la mano. Va de Ajá. la mano, ya ahí se hace un equipo, ¿verdad? Del psiquiatra y del Y psicólogo. del psicólogo. Ajá. Sí, porque con la esquizofrenia ya hay unas alteraciones, ¿verdad? Que tienen que ser ya médicamente tratadas, ¿verdad? Es cuando entra el papel del psiquiatra, que es quien puede facilitar los medicamentos, ¿verdad? Y ya el psicólogo hace un acompañamiento de terapia. Y sí, sí, sí es eficaz, siempre y cuando vayan de la mano, ¿verdad? Ujú. Siendo un equipo. Ahora sabemos que estas personas no están solas, ¿verdad? Que necesitan apoyo y esas personas son sus familiares. Entonces, eh, ¿qué abordaje se le da a los familiares de las personas que padecen esquizofrenia? Sí, eso es crucial, el apoyo de quienes lo rodean realmente, ¿verdad? Que en este caso son su familia. Pues podríamos decir que se les hace ver a ellos, ¿verdad? Se les psicoeduca, ¿verdad? Mostrándoles el diagnóstico, Ujú. explicándoles el diagnóstico, ¿verdad? Con palabras que ellos lo puedan entender, con ejemplos que ellos lo puedan entender y dejarles en claro que para que el tratamiento, ¿verdad? Psiquiátrico, el tratamiento psicológico, funcione en el paciente, pues se requiere de mucha ayuda y de mucho apoyo de la familia para que él pueda evolucionar y él pueda avanzar realmente. Sí, correcto. Y ahora las instituciones en el país que brinden algún tipo de apoyo a personas con esquizofrenia, unas tres o una institución, Aquí en San Pedro Sula está el San Juan de Dios, San Juan de... si no ujú, me equivoco. Sí, está el San Juan de Dios. En Tegucigalpa hay otro, el Mario Mendoza. Mario Mendoza. Ujú. Está también, Santa hay uno Rosita, donde ¿verdad? Santa Rosita. Santa Rosita, que ya Santa Ujú. Rosita sí es ya prácticamente un internado, ¿verdad? Sí, Ahí es donde sí remiten a varios pacientes con esquizofrenia y sí pasan mucho tiempo internados. Es más, yo desde que estaba adolescente, antes de estudiar psicología, conocí a una vecina de donde vivía y ella siempre, yo escuchaba que siempre le decían, ya veniste de Santa Rosita. Y yo sabía que ella sí no tenía ciertos problemas, pero a veces sí era adaptable y a veces no se le podía ni ah, hablar. Y yo recuerdo pequeña que siempre le decían, ya veniste de Santa Rosita. Ya cuando crecí empecé a estudiar psicología y empecé a y entender ya sé. ella tiene esquizofrenia, eh, Ah, pero sí está controlada y ella sí está con medicamentos, solo que cuando fallaba sus medicamentos es cuando la remitían y ella se quedaba por varios tiempos en Santa Rosita y después la regresaba. Entonces, sí estoy 100% segura que allá en Santa Rosita sí los ingresan y les dan sí, seguimiento a los pacientes. es cierto, también he podido ver ahí unos pequeños reportajes y ahí los internos. Pues entonces con estas preguntas, Jocelyn, hemos concluido. Agradezco tu tiempo por haber aceptado la entrevista para esta clase, ¿verdad? Que es muy bonita y es nuevo en el pensum. Y pues agradeciendo y con esto culminamos. Ok, a la orden. Un placer y pues espero haber sido un poco clara en la respuesta, ¿verdad? Y que te sirvan de mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Ok.